en comunicación, Carlos y teleoyentes, con el camarista de Ciudad del Este, Efren Jiménez. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días para la audiencia de ustedes, a las Gra- órdenes. Gracias por atendernos, doctor. Doctor, resolvieron darle arresto domiciliario a Carla Andresa Guimaraes. Sí, esta fue una decisión que hemos tomado, creo que el viernes pasado. Así es, Carlos. Doctor, ¿y cuál fue el fundamento? O sea, ¿cómo llega a construir el arresto domiciliario la Cámara cuando se trata de una ciudadana de nacional brasilera y que básicamente no tiene ningún arraigo en la República? Bueno, ese es un aspecto que tiene relación con las medidas cautelares, que tienen unos requisitos que hay que cumplir. En primer lugar, es el afianzamiento, la fianza necesaria que se evalúa, ¿verdad? Si es que reúne todos los requisitos. Y además, también se tiene en cuenta el aspecto del monto, ¿verdad? Si es que llega a cubrir todas las exigencias de un hecho punible de esa naturaleza que tiene un marco penal muy bajo y que la ley por sobre todo permite que se le otorgue dichas medidas. Además existe un dictamen fiscal favorable que es el Ministerio Público, que es titular de la acción, que es el dueño de la acción prácticamente, y ha considerado de que es viable las medidas, ¿verdad? Entonces, esas son las razones por las cuales se ha analizado esos aspectos y se le ha concedido la medida. Doctor, Acá en zona fronteriza, el tema del arraigo y la ubicación siempre ha sido un punto que se utiliza a veces para arbitrariamente negar una medida o muchas veces también otorgar. Es una cuestión una ubicación geográfica que nosotros no podemos evitar eso porque la ley no prevé tampoco esa situación, Carlos. doctor, cuando decís la ley permite, en este caso de hechos punibles, ¿hay pico hechos punibles donde la ley no permite Hola, las medidas cautelares de arresto domiciliario? ¿sí Hola, me escucha? doctor, Sí, me escucha. ¿hay hechos punibles donde la ley no permite el otorgamiento de medidas cautelares como el arresto domiciliario? Prácticamente con la nueva modificación de del Código Procesal Penal, todos los hechos punibles pueden ser concedidos medidas siempre y cuando estén suficientemente garantizadas, ¿verdad? El cumplimiento de la presentación en juicio de las personas. Prácticamente ya no hay ninguna disposición que prohíba el otorgamiento de las medidas. Al contrario, ustedes saben que últimamente la Corte ha venido promoviendo un programa, digamos, de estudio y de profundos estudios para evitar ese congestionamiento que existen en las penitenciarías, y queda siempre a disposición del juez, ¿verdad? Estudiar detenidamente, acabadamente, la viabilidad del otorgamiento de las medidas cautelares. Ahora, a ver, el hecho de que esta señora le haya ayudado a un presunto narcotraficante requerido por el Brasil, Sí. constituye un hecho grave, desde mi punto de vista. Y esa gravedad del hecho creo que no se puede razonar, digamos, con la expectativa de, de pena. ¿Para usted es o no un hecho grave? ¿Fue o no un hecho grave, doctor? Bueno, lo que nosotros analizamos principalmente es el marco penal, mi querido amigo, y dentro de ese marco penal, el hecho punible de obstrucción a la persecución penal tiene un máximo de 3 años.
O sea que uno va a encuadrar dentro, la conducta de la persona se tiene que encuadrar dentro de ese hecho punible y dentro de ese marco penal. Por más grave que aparentemente sea, el marco penal determina mucho las posibilidades que tiene la persona afectada, ¿verdad?, de que se le otorgue o no una medida. Eso es lo básico, la base. O sea que, no sé si me entienden, Sí, ¿verdad? sí. Cualquier hecho tiene un máximo de 3 años de penitenciaría. Doctor, Y no por eso se le puede privar a una persona de que no se le otorgue una medida de esa naturaleza. doctor, a los efectos del otorgamiento o no de imposiciones cautelares dentro del proceso penal, tenés tres condiciones. Uno, que el hecho Ujú, sea grave. Otro, que ujú, haya básicamente una certeza de parte del Ministerio Público de la participación de la ciudadana, en este caso, en el hecho ujú, punible grave. Y ujú. el tercer elemento, que pueden ser conjunto o separado, la obstrucción a la investigación o el peligro de fuga. En este Así caso, mismo. cuando se mantiene la medida cautelar, en este caso arresto domiciliario, quiere decir que concomitantemente tenemos esos elementos. Eso es lo que nos dice la construcción de la imposición de una medida cautelar dentro del proceso penal. Ahora bien, en este caso ustedes dicen, se puede evitar el peligro de fuga con el otorgamiento del arresto domiciliario. ¿Y cómo uno Así es. evita la fuga de una ciudadana brasilera que no tiene arraigo, porque su arresto domiciliario lo va a hacer en un inquilinato, en un alquiler, porque ni siquiera tiene casa acá en Paraguay esta señora? ¿Cómo se va a evitar el peligro de fuga, doctor? ¿Se va a poner un policía 24 horas custodiando la casa de esta señora? Ese es un tema que evidentemente tiene un aspecto muy significativo en el sentido de que la persona que piensa fugarse, aunque presente como arraigo una mansión, digamos, que es propio, de igual manera puede fugarse, como que también un alquiler. El aseguramiento de la persona está prácticamente fundamentada en lo que es la fianza que presenta como una garantía en caso de que no se presente, para que se pueda cumplir y resarcir los daños causados a la sociedad a través de esa fianza que otorga. O sea que el tema de las medidas cautelares siempre va a tener un aspecto de no seguro de cumplirlo, en el sentido de que eso ya depende mucho del fuero interno de la persona. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ver si las condiciones que otorga, digamos, la persona que garantiza es realmente fiable, es realmente válido como para que se pueda creer de que va a cumplir con su compromiso con la justicia. ¿Cuánto Es fue un la fianza, tema, doctor? ¿cómo? ¿De cuánto fue la fianza o es la fianza? Creo que es la fianza de 380 millones de guaraníes. ¿Es una fianza Para real eso que se puso a cambio? ¿Una sí, casa, una, sí, un inmueble. un inmueble que cuesta, realmente cuesta? O sea, se verificó todo Sí, eso, porque eso es así muy mismo. importante también, pues, en este tipo de casos. Así mismo, sí. Está completito los documentos. Lo que pasa, yo creo que este tiene un condimento especial y, a ver, yo creo que uno como juez, no sé si puede mirar o no, yo te hablo más del punto de vista periodístico, doctor. A ver, acá tenemos que hay un duro cuestionamiento del Brasil, por el hecho de que no se le haya podido luego atrapar a, ¿cómo es que se llama el narco? Lindomar Lindomar, Reyes Furtado y su Reyes esposa. Furtado y su esposa. Después aparece y hay un sumario abierto en la corte, que hasta ahora no tenemos, si sabemos si ya terminó o no, al juez
le había otorgado el habeas corpus a Lindomar, incluso a la jueza, que había otorgado también otro habeas corpus a la pareja de Lindomar. Entonces uno se pregunta dentro de todo ese contexto, porque no se puede ignorar para mí ese contexto. A ver, y sobre todo en este momento en cuando se habla de que hay que fortalecer la lucha con el crimen organizado, entonces aparecen unas decisiones judiciales que las calificaría como benevolentes a gente que forma parte o formaría parte, perdón, de ese crimen organizado al facilitar la fuga, porque cada uno dentro de esa asociación tiene una actividad, cumple una labor. Entonces, eso es lo que se pregunta, o sea, desacredita un poco eso al Poder Judicial desde mi punto de vista, doctor. Sí. Primero hay que entender que cada persona es responsable, digamos, por la conducta que desarrolla, y el hecho punible es independiente a cada uno, ¿verdad? En este caso, esta persona fue acusada, o sea, que fue imputada por un hecho punible de obstrucción en la persecución. Se entiende que su actitud y su comportamiento es, ya según la norma, es muy relativa en relación al actor principal, ¿verdad? Que no se le pudo capturar en aquella oportunidad. Es lo mismo, te voy a poner un ejemplo así Sí, por favor. muy sencillo. Que un padre de familia de repente cometa un hecho punible y de alguna manera alguna persona o algún familiar cercano con alguna conducta también presta una asistencia para evitar de alguna forma que la persona sea detenida. Entonces, la persona solamente está acusada, solamente puede ser juzgada por esa conducta y no por la conducta del principal, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que se tiene en cuenta para estos casos. Claro, ese ejemplo que pusiste, gracias al ejemplo que pusiste, porque eso es más o menos lo que yo quería dar, ese tipo de ejemplo. Imagínese, usted nos dice, vamos a suponer que el familiar quiera obstruir la investigación, digamos, al papá, al tío, a quien sea, un familiar. La diferencia enorme que hay entre el ejemplo que usted puso y el caso real. Estamos hablando de una señora que obstruyó la investigación no para defenderle al papá o para evitar, sino para permitir la fuga de un supuesto narcotraficante requerido por el Brasil. Ahí está la enorme diferencia. No es lo mismo que yo pueda obstruir una investigación defendiéndole a mi papá o a mi tío que obstruir la investigación para facilitar la fuga de un narcotraficante y de su pareja. Enorme es la diferencia. ¿Se cortó? Es lo que nosotros dijimos. No, pues por eso puso el ejemplo que es espectacular. Imagínese el razonamiento que hace el doctor. Él puso el ejemplo que nosotros pusimos antes. No, ya sé, pero está bien, o sea, nosotros lo podemos poner, pero lo pone el doctor. O sea, doctor, claro, ¿me estaba escuchando? Sí, se cortó un poco, pero retomamos la... Claro, o sea, es interesantísimo porque justo estaba diciendo, o sea, para mí la diferencia es enorme, o sea, no es lo mismo que yo trate de evitar... Tiene la misma gravedad. Claro, que a mi familiar, a mi hermano, a mi tío obstruya la investigación, que yo salga y obstruya, por ejemplo, la detención de un narcotraficante requerido por el Brasil. Entonces, te digo, bebé, la diferencia, doctor. O sea, vos mismo no pusiste ese ejemplo y me parece espectacular, ¿verdad? Sí. Y es solamente para tener en cuenta el marco penal y la conducta de la persona. Lastimosamente, si es que el marco penal determinaba, por ejemplo, obstrucción a la persecución penal de un narcotraficante o de un terrorista, y que esa denominación, esa tipificación penal eleve el marco penal, por ejemplo, a 10 años. Nosotros, nuestra legislación no está contemplado estas situaciones, entonces nosotros como hombres de ley tenemos que ceñirnos a lo que la ley establece, porque sí, doctor, en vano sería pretender nosotros cargarle la responsabilidad a una persona
que tuvo una actividad, digamos, dentro de un marco penal que le garantiza, ¿verdad?, la concesión de algunas medidas cautelares como este caso. Ay, Es un tema realmente doctor. interesante. Sí, Es un tema interesante que se tiene que debatir mucho. Yo creo que en otros niveles de la política criminal de nuestras autoridades, nosotros simplemente nos sometemos, ¿verdad?, a los mandatos de la ley para que podamos también cumplir con nuestro cometido. sí, respeto muchísimo tu posición, lo que estás diciendo, bueno, decir, bueno, acá es un tema grave por la expectativa de pena o un tema no grave por la expectativa de pena. Pero si no es grave, doctor, si no es grave, si no fuera grave, no le tendrías que haber dado ninguna medida, le tendrías que haber eximido de medida alguna. Es lo que yo leo y lo que yo interpreto del artículo 242 del Código Procesal Penal. No hace mucho acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley hablábamos en directo con el presidente de la sala penal, el doctor Ramírez Candia. Y él nos decía, eso por ejemplo no se puede tomar como grave o menos grave el tema de la expectativa de pena. Y él nos decía, no, es lo mismo entrar o a hurtarle a un anciano 800.000 guaraníes, que es lo que le sustenta él en el mes para poder sobrevivir, y robarle o hurtarle 800.000 guaraníes a un empresario. No se puede tomar con la misma vara. El hecho en sí hace la gravedad, que es lo que usted está diciendo. Evidentemente este es un hecho no grave, gravísimo, porque obstruyó la persecución penal La detención. y la detención de Evitó. uno de los más buscados narcotraficantes del Brasil. Entonces no obstruyó la investigación o la detención de su esposo o de su mamá o de su papá, ¿verdad? Entonces ahí nomás me parece que para mí, saliendo ya del tecnicismo, es grave que esté en arresto domiciliario porque se puede fugar. Sí. Yo creo que este diálogo debería de profundizarse un poco más con el representante del Ministerio Público, que en realidad es el dueño de la acción penal y el que conoce a fondo todos los detalles de esta, porque nosotros en este estadio del proceso no nos abocamos a la profundidad del hecho en sí, sino que simplemente nos abocamos al estudio del planteamiento del marco penal y fundamentalmente la posición del Ministerio Público y las garantías que se ofrecen. Teniendo a mano todos esos elementos, nosotros resolvemos otorgar o no una medida. Entonces, me gustaría muchísimo que pudieran profundizar este punto con el titular de la acción penal, para que también les dé su punto de vista en relación a este tema que estamos dialogando. Correcto. Doctor, muchas gracias por el contacto y bueno, que tengas una excelente jornada. Muy amable, doctor. Un placer saludarles también a todos ustedes. Buen día. Te informó PBS Radio TV Digital. El doctor Efren Jiménez, Jiménez, camarista de Ciudad del Este. camarista penal. Camarista penal.